Buenos días, mis hermanos, mis amigos. Es el día del Señor. Es el día del Señor. Les amo, les extraño mucho y creo que muy pronto ya se acerca el día en que nos volvamos a reunir y vernos otra vez. Mientras tanto, seguimos estudiando la palabra desde nuestros hogares, seguimos viendo estos videos, seguimos orando al Señor con nuestras familias individualmente, ¿verdad? Así que vamos a la palabra de hoy que se encuentra en Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 10 al 17. Segunda de Timoteo, ¿me acompaña por favor con su Biblia? Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 10 al 17. Dice así la palabra del Señor. Ah, pero tú, hablándole Pablo, el apóstol Pablo a Timoteo, dice así: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hasta aquí la lectura de 2 de Timoteo 3, 10 al 17. Pablo escribe esta carta al joven pastor Timoteo, un alumno suyo, oriundo de la ciudad de Listra, localizada en la parte occidental de lo que es hoy día el país de Turquía. Pablo escribe esta carta desde un calabozo en Roma. Desde un calabozo en Roma. En los versículos 10 y 11, Pablo menciona que Timoteo ha estado al tanto y conoce la doctrina que Pablo ha enseñado, una doctrina centrada en Jesucristo. Conoce su conducta, que da un testimonio de ser un buen cristiano. Conoce su fe, la fe de Pablo, una fe que está fijada en Jesucristo solamente. Conoce también su amor, que se asemeja al amor de Dios, no al amor del mundo, que es superficial y egoísta. Conoce también su persistencia y su paciencia, que está basada en la fe. Está basada en la fe, esa persistencia, esa paciencia de Pablo, de predicar el Evangelio, no importa cuántas veces estuvo en prisión y cuántos padecimientos padeció. Es una fe que está basada en la fe. Timoteo también conoce las persecuciones y padecimientos de Pablo. Y así Pablo ha podido ejercer su paciencia y su persistencia. Persecuciones que Pablo ha sufrido en Antioquía, en Iconio, en Listra, ciudades donde Pablo predicó el Evangelio durante sus primeros 2 viajes misioneros que él hizo y donde estableció iglesias con nuevos creyentes. Timoteo conoce todas estas cosas. Y veo el versículo 11 al final. Timoteo conoce que Dios ha librado a Pablo de todas esas persecuciones y padecimientos. Dice Pablo, y de todas me ha librado el Señor. Esa declaración de Pablo es de mucho ánimo para nosotros, especialmente en vista de lo que él declara en el versículo 12, ¿verdad? El versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
esa declaración, y de todas me ha librado el Señor. Esa declaración de Pedro otra vez es de mucho ánimo para nosotros. Sí, el cristiano también enfrenta sufrimientos y persecuciones como los demás. El cristiano a veces se queda sin trabajo como los demás. El cristiano a veces se las ve apretadas como los demás. El cristiano a veces se enferma como los demás. Pero el cristiano no está solo como los demás. El Señor está a nuestro lado. El Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza, como con Pablo, y como lo ha prometido a través de la historia bíblica. Ha prometido estar ahí con sus hijos y por sus hijos. Dios prometió en Isaías 41:10, por ejemplo: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Palabra de Dios, promesa de Dios en Isaías 41:10. Y Dios reiteró esa promesa en Isaías 43, versículos 2 y 3, cuando dijo: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Note que dice cuando pases por las aguas, y también dice cuando pases por el fuego. ¿Notó eso? No dice si es que por casualidad pasas por las aguas, y no dice si es por casualidad pasas por el fuego. No. Dios está advirtiendo que pasaremos por las aguas crecidas y pasaremos también por el fuego, en sentido metafórico y simbólico, claro. Pero que Él, nuestro Dios y Salvador, no permitirá que eso nos dañe. Qué lindo, ¿verdad? En el versículo 13 de 2 de Timoteo 3, volviendo a 2 de Timoteo 3, en el versículo 13 vemos aquí que el apóstol Pablo nos recuerda que la maldad y el engaño van a empeorar. Esto se va a poner de mal en peor. El malo y la maldad van a empeorar. Pero le dice Pablo a Timoteo en el versículo 14, ¿notó usted? Persiste tú en lo que has aprendido y te convenciste, sabiendo de quién has aprendido. Él había aprendido de su mamá y de su abuelita, nos dice el capítulo 1. Es muy importante evaluar de quién hemos aprendido lo que sabemos y practicamos, y de dónde ellos lo aprendieron. Su mamá y su abuelita le enseñaron las sagradas escrituras. Eso lo vemos en el versículo siguiente, ¿verdad? Pero mucha gente sigue líderes religiosos que enseñan cosas que no están en la Biblia, la palabra de Dios, y practican cosas que hasta van en contra de la Biblia. Mire que ese líder se rija por la palabra de Dios y la viva, y no por otras cosas, no por tradiciones o concilios. También pasa que mucha gente practica ritos religiosos y tienen creencias religiosas que aprendieron de sus padres. Y eso está bien siempre y cuando ellos lo aprendieron de una fuente verdadera, la palabra de Dios. Si ellos aprendieron esto de la palabra de Dios y se lo enseñó a usted, usted está bien puesto, bien parado. El problema es cuando esos ritos y creencias religiosas no proceden de la palabra de Dios, sino de tradiciones antiguas que se siguen practicando. Eso es un problema. O proceden de creencias religiosas que se siguen enseñando sin nadie corroborar que están basadas en la Biblia, la palabra de Dios. Bueno, es así como me enseñaron, dicen algunos. Bueno, eso es lo que yo creo, dicen otros. Eso, mi amigo, no es suficiente ni es racional. Cuando se trata de lo espiritual,
Dios es la autoridad. Su palabra es la autoridad. Cuando se trata de lo espiritual, Dios es la autoridad. Su palabra es la autoridad. El verdadero examen de todas estas creencias y tradiciones es si eso que te enseñaron, eso que crees y que tú practicas, está basado en la verdad que está en la palabra de Dios. Ese es el examen. Ese es el examen de nuestras creencias y de nuestras tradiciones. Mira lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en los versículos 15 y 16. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El apóstol Pablo exhorta a Timoteo a que persista en lo que le enseñaron desde niño, basado en la palabra de Dios. ¿Se dio cuenta? ¿Se dio cuenta? Esa es la diferencia. El apóstol Pablo claramente nos enseña a nosotros hoy dos cosas importantes con esta carta que él le hace al joven pastor Timoteo. Número uno, que es importante que lo que creamos, sepamos y practiquemos esté basado en la palabra de Dios y solo en ella. Punto. Que lo que creamos, sepamos y practicamos esté basado en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad en lo espiritual, lo dije antes. No las creencias o tradiciones del hombre, ¿verdad? Y mira el propósito final de la palabra de Dios explicado por Pablo en el versículo 17. Te lo leo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la meta, la finalidad de la palabra de Dios. ¿Te fijas? Solo la palabra de Dios nos proporciona la verdad absoluta sobre Dios y sobre la salvación que Él ofrece a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz por tus pecados y por los míos. Porque nadie puede alcanzar perfección sin ser perdonado y santificado por Dios. ¿Te das cuenta? En el libro de Romanos, en la palabra de Dios, capítulo 5, versículo 8, encontramos el mensaje de salvación de Dios que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él hizo todo lo necesario para que obtengas hoy el perdón de tus pecados. Derramó su sangre en la cruz, muriendo en tu lugar, y resucitó al tercer día, probando que es Dios. Y solo hay una cosa que nos toca a cada cual hacer. Cristo lo hizo todo excepto por una cosita que nos queda a nosotros por hacer. Está en Romanos 5:1, ahí en ese mismo capítulo. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios, para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es eso que nos toca a nosotros hacer? Poner nuestra fe en el sacrificio de Jesucristo en la cruz por nuestros pecados. Eso es lo que nos toca hacer. Poner nuestra fe en el sacrificio de Jesucristo en la cruz por nuestros pecados. Porque por la fe en Jesucristo somos perdonados y salvos por toda la eternidad. Es por fe. Repito, el apóstol Pablo claramente nos enseña a nosotros hoy dos cosas muy importantes. El número uno era que es muy importante que lo que creamos, sepamos y practiquemos esté basado en la palabra de Dios. Número dos de las dos cosas importantes que él está tratando de enseñarnos: que nos ocupemos, que nuestros hijos aprendan de la palabra de Dios y la conozcan. ¿Te diste cuenta? Eso envuelve traerlos a la iglesia y que participen de la escuela dominical, del grupo de James, de los jóvenes, ¿verdad? Solo que ahora estamos en receso por la cuestión del virus.
Pero también eso envuelve leerles la Biblia en casa. Envuelve orar con ellos. Envuelve que cada padre, madre, pase tiempo con sus hijos en la palabra de Dios, en oración también. Que ellos aprendan a orar, aprendan a dar gracias a Dios, aprendan a confesar sus pecados al Señor, aprendan a orar por otros, interceder, aprendan a adorar a Dios. Leer la Biblia con ellos y enseñarles del amor de Dios es lo que nos toca. Enseñarles de su misericordia y de su poder. Cuéntales cómo Dios les está protegiendo en este momento. Cuéntale cómo Dios está proveyendo por cada necesidad en tu hogar. Cuéntale cómo en Él podemos confiar siempre. Entonces tus hijos conocerán que Dios es real, no alguien que vive en las nubes allá arriba. Conocerán que Dios es todopoderoso, que todo lo puede, que no hay nada imposible para Dios. Y conocerán que Dios es fiel con sus hijos, que nunca nos fallará y que nunca les fallará a ellos. Es mi oración que tú, padre y madre, que me escuchas, hagas con tus hijos lo que la mamá y la abuelita de Timoteo hicieron con él. Le enseñaron desde pequeño las maravillas de Dios y de su palabra. Que tú también hagas lo mismo. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra bella y maravillosa. Gracias, Padre, porque la tenemos en nuestras manos. Tenemos una Biblia, tenemos tu palabra, cuando mucha gente a través del mundo no la tiene. Te agradecemos por esto, te agradecemos por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, por cada uno de nosotros, para obtener salvación y vida eterna, para obtener una nueva relación contigo, una nueva relación, una relación restaurada. Te damos gracias por tu protección, Señor, sobre todos nosotros. Te damos gracias porque tú has provisto cada día, has provisto, Señor, te damos gracias. Y te damos gracias porque no nos falta tu presencia. Gracias, Señor, por estar ahí a nuestro lado cuando las aguas crecen y cuando el fuego se nos acerca. Gracias por estar ahí. Pedimos tu bendición sobre cada familia de Levio, cada familia que nos escucha, que nos ve. Pedimos tu bendición sobre cada uno de nosotros. No queremos dar ni un solo paso sin tu bendición. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús, el nombre sobre todo nombre. Amén, amén. Que Dios te bendiga, mi amigo, mi hermano. Esperamos vernos pronto. Dios te bendiga.